Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Los abogados del presidente López Obrador le caen a Xóchitl Gálvez y exhiben también los intereses que está protegiendo la aspirante presidencial, la aspirante panista que está siendo cobijada por lo que el presidente denominó el cártel de los medicamentos, los intereses más grandes, más difíciles que ha tenido que enfrentar durante su gobierno a este nivel. Lo peor de todo es que a final de cuentas también estas empresas no solo trafican con la salud de los mexicanos, sino también con la seguridad de los mexicanos, porque son ellas las que están impulsando las ventas de medicamentos como el Fenta, este producto que es el que está dañando la salud también de millones de personas. De esto vamos a hablar el día de hoy. Cómo Xóchitl está embarrado con esto, con el cártel de los medicamentos que también trabajan justamente con los otros cárteles en nuestro país. Así que gracias por acompañarme y vamos a iniciar. Vamos a arrancar este tema y vamos a arrancar la información con una declaración: la hipocresía en la derecha. En el transcurso de este fin de semana, los panistas, en lo particular Marco Cortés, pero también Xóchitl Gálvez, hablaron de los presuntos pactos que tiene supuestamente el presidente Obrador y la Cuarta Transformación con estos grupos que operan aquí en nuestro país, señalando que incluso el presidente ha centrado su atención más en los opositores que en atender estos temas de seguridad. ¿Por qué? Porque supuestamente hay un pacto, existe este acuerdo, existe esta negociación. Sin embargo, la realidad es completamente distinta y no solo es el pacto que se tenía antes, el que conocemos muy bien, en el sexenio de Genaro García Luna, en el sexenio de Vicente Fox, hablando exclusivamente del PAN. Ahorita no vamos a meternos tanto con el asunto de Peña Nieto y el PRI. Sin embargo, este pacto todavía sigue, todavía continúa, y esto se tiene que, o se refleja más bien con el asunto del cártel de los medicamentos. Así es como se expresó el presidente sobre este tema, que tiene que ver finalmente con estos empresarios que han sido denunciados por el propio presidente, que se han visto beneficiados con contratos por 100,000 millones de pesos, más de 100,000 millones de pesos cada año, contratos y beneficios que ya no tienen en la Cuarta Transformación. Y esto es lo que los trae enloquecidos, financiando a quien pudiera regresarles estos negocios, y esta es justamente Xóchitl Gálvez. Vamos a ver parte de lo que dice el presidente y de ahí vamos a ir entendiendo también por qué el presidente sacó este tema el día de hoy en la mañanera. Uno de los carteles más lucrativo que hemos enfrentado es el cartel de las medicinas. Estamos hablando de miles de millones de pesos que se robaban. Increíble. Se robaban hasta el dinero de las medicinas. Pero también era mucho, como 200,000 millones de pesos al año, entre medicamentos, equipos, y todo esto lo manejaba un grupo de traficantes de influencia y de políticos corruptos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Saben que uno de los problemas que enfrentaron en Estados Unidos fue que una empresa, un laboratorio, creó un analgésico adictivo que causó un daño tremendo a costa de la pérdida de miles de vidas. Por eso siempre hablo de delincuencia organizada y de delincuencia de cuello blanco. Pues de lo que menciona, aparte de lo que menciona el presidente Obrador sobre este tema, porque es importante, no solo son los negocios, no solo es el hecho de que cobran con un exceso de sobreprecio los medicamentos y se pueden comprar menos medicamentos, sino también empiezan a vender y a traficar medicamentos
o sustancias que son dañinas para la salud, como en el caso del Fenta, finalmente esto que también es un medicamento que empieza a distribuirse de manera irregular y está generando todos los problemas que conocemos muy bien. Y ahí es donde está embarrada Xóchitl Gálvez, o cuando menos así la embarran los abogados de la Presidencia de la República. El día de hoy la Consejería Jurídica de la Presidencia, de la Oficina del Presidente López Obrador, da a conocer un comunicado, da a conocer un posicionamiento sobre la participación de Xóchitl Gálvez, sobre todo para frenar una ley impulsada por el presidente justamente para detener la distribución de estos precursores químicos, que bueno, son los que distribuyen estas grandes empresas que han hecho negocios durante los sexenios del PAN. Y lo titulan así: este es el boletín, ilegítimo reclamo de minoría de senadores contra ley sobre el control de precursores químicos, que eso es lo que está impulsando el presidente López Obrador. Esa es una ley que fue avalada en el Senado de la República al final del periodo ordinario, cuando se dio toda esta situación en donde cambiaron de sede, que es justamente a lo que se refiere los abogados, señalando que de forma por demás ilegítima, los senadores que suscribieron la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal del Control de Precursores Químicos es ilegítimo porque fueron ellos, dice la consejera jurídica, con su actuar antidemocrático, lo que obligó al Pleno Parlamentario a sesionar en una sede alterna. Fueron los panistas, pues, los que llegaron a tomar el pleno, los que durmieron ahí, armaron su piñamada, armaron su baile e impidieron que se pudiera sesionar. La confesión expresa, dice, de la senadora Xóchitl Gálvez para acreditar que su objetivo era impedir el debate parlamentario. Dice, es evidente que las conductas desplegadas por la minoría legislativa, como la de la propia Xóchitl, tuvieron como objetivo impedir la discusión y votación de los asuntos incluidos en el orden del día y prefirieron organizar bailes, pijamadas y encadenarse a la silla de una mesa en vez de debatir los proyectos de leyes de materia de la sesión. Incluso en el boletín aparecen las imágenes de cómo se andaba ahí revolcando con Gustavo Madero y también cómo se encadenó Xóchitl Gálvez ese día en el pleno del Senado en la vieja sede. Ahora no pueden alegar que se les impidió participar en la discusión, que es lo que están diciendo. Y debe tomarse en cuenta que declarar la invalidez de la reforma en materia de control de sustancias como el Fenta implicaría un grave daño a los derechos fundamentales, dice, de las personas en materia de seguridad y salud pública, así como incumplimiento a los compromisos internacionales del Estado mexicano. Y por eso la Consejería espera que la Suprema Corte actúe imparcialmente y tome en cuenta las conductas antidemocráticas de los legisladores para impedir la discusión. Entonces, a final de cuentas también, en esta iniciativa que están rechazando los legisladores, está esto, el control del Estado mexicano, un control más riguroso para estos precursores químicos, obviamente con el objetivo de reducir el negocio de estos grupos que están operando aquí en nuestro país. Y no solo los grupos que están en las calles, sino también los grupos, y ojo, esto es importante, de los de cuello blanco a los que se refería el presidente, que son capaces de traficar medicamentos que pueden dañar la salud con tal de cobrar miles de millones de pesos. Él recordó incluso a esta empresa, que es la que genera en Estados Unidos la crisis de los opioides, que se habría llevado ganancias por más de 70,000 millones de dólares después de que le aplicaron una mísera multa de 30,000 millones. O sea, se llevaron una jugosísima cantidad de dinero. Y ahora con esta sustancia quieren seguir haciendo negocio aquí en México y también allá en los Estados Unidos. Y con esto se busca detener todo esto. Ahora, los senadores de oposición toman la decisión junto con Xóchitl Gálvez de detener esta ley, de seguir facilitando el negocio. Y ellos fueron pues discrecionales. Ellos decidieron qué validar y qué rechazar. Por ejemplo, en estas leyes que fueron avaladas en la sede alterna, esta que critica a la oposición, ellos validaron que los hombres que pues hayan violentado a las mujeres no puedan ser candidatos. Eso sí lo avalaron. Eso dijeron, eso sí nos interesa, eso sí queremos que sea válido. Pero esto de los precursores químicos, esto no. Entonces, a final de cuentas, ¿quién está pactando con ellos? ¿Está pactando el presidente o está pactando el PAN? Y está pactando Xóchitl Gálvez con estos grupos que lo que les está haciendo es facilitar justamente
lo que es este tráfico, el tráfico de esta sustancia. Ahora, esto pues también pues ayuda a explicarnos y entender por qué hay grupos como el de Latinus, y regresamos a Latinus, que pues está apoyando la causa de Xóchitl Gálvez, recordando, por ejemplo, que hace unos días salió como se ha financiado Roberto Madrazo. Se habla de cuando menos 7,000 millones de pesos que habrían recibido varias empresas del grupo del clan de Roberto Madrazo, en donde también se ha visto beneficiado, obviamente, Carlos Loret de Mola y Broso en este proyecto que tienen de Latinus. Cuando menos 10,000 millones de pesos. También se entiende que son las mismas farmacéuticas que han impulsado este tema, por ejemplo, de los niños con cáncer, que incluso metieron a este señor Israel Rivas, que es el papá, uno de los papás y voceros de este movimiento, como aspirante en este proceso del PAN, que son los que también están financiando, pues en especie, vamos a decirlo así, a la propia Xóchitl Gálvez. Hay un tuit muy interesante que está circulando y se está viralizando en las redes sociales sobre, por ejemplo, de cómo están financiando y cuánto está costando los procesos legales que está impulsando Xóchitl Gálvez en contra del presidente Obrador. ¿Para qué? Para que no hable de estos temas, para que no terminen embarrando a Xóchitl con estos grupos y sobre todo que el presidente da a conocer toda esta información, o cuando menos desde la Consejería Jurídica. Miren, esto es lo que comenta Vanessa Romero en su cuenta. Dice, el empresario Claudio X ya rebasó el límite establecido por el INE para las aportaciones que pueden realizar a los aspirantes del frente. Y señala lo siguiente, hace algunas semanas, en Café Milenio, Xóchitl Gálvez reconoció que cada proceso judicial de los que colecciona, o sea, todo esto que ha presentado en contra del presidente, cuesta alrededor de 1 millón de pesos. Y sí, efectivamente, ella dijo, yo no tengo dinero para pagar estos procesos que cuestan aproximadamente 1 millón de pesos, y entonces lo hacen de manera muy generosa, me empiezan a apoyar para poder sacar adelante estos amparos, como por ejemplo el tema del derecho de réplica, como por ejemplo también este silencio que se ha impulsado en el INE en contra del presidente López Obrador. Todo esto, cada uno, dice Xóchitl Gálvez, y son sus palabras, cuesta 1 millón de pesos, cada uno. Ahora, el problema es que ya esto también está violando la ley electoral. Bueno, esto se ha hecho a través del despacho del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que es el despacho de abogados de Claudio X González, que ya ha sido muy mencionado. La señaladora dice, además de que el amparo inicial contra la mañanera ha interpuesto varias denuncias contra el presidente. Y bueno, señala, y aquí está el documento o el extracto de lo que aprobó el INE la semana pasada. La semana pasada, cuando se le pidió que estableciera alineamientos para este proceso de pre-campaña, el INE estableció que, por ejemplo, las aportaciones, y aquí lo marca ella, en dinero o en especie por parte de las y los militantes y simpatizantes distintos a las personas inscritas o participantes consideradas en el inciso anterior, o sea, los precandidatos, dice, solo pueden tener un límite individual de 537,000 pesos. Es decir, que en estos amparos que ella está recibiendo, este apoyo en especie que está recibiendo Xóchitl Gálvez en contra del presidente López Obrador, está fuera de la ley. Ya ella está incumpliendo los lineamientos establecidos por el INE, y no es dicho por el presidente, no es dicho por Vanessa Romero, quien es la que saca estos mensajes, es dicho por la propia Xóchitl Gálvez. Ella fue la que lo denunció, y efectivamente estos amparos pueden costar mucho dinero porque así cobran los abogados de mucho nivel, sobre todo los que son cuates de la Suprema Corte y los que también impulsan las controversias, como la que denuncia la Consejería Jurídica en contra de esta ley de precursores químicos. Todo eso cuesta mucho dinero, ¿y quién lo está financiando? Bueno, pues ya sabemos que una parte son de estos grupos que se dedican al tema de los medicamentos, por eso el presidente lo saca el día de hoy, por eso la Consejería Jurídica también se refiere a ese tema el día de hoy. ¿Por qué? Porque finalmente esos recursos que están perdiendo los quieren recuperar y ven que Xóchitl Gálvez es la persona que se los puede regresar. Son los intereses que representa ella y que validando estas acciones obviamente a nosotros nos lleva entre las patas, porque el tráfico de esta sustancia seguiría avanzando y creciendo con el marco legal actual, que es justamente lo que se quiere detener.
y lo que nos está generando problemas ya no solo en México, sino también en la región con todo este asunto hacia los Estados Unidos y la violencia que nos genera aquí a nosotros en México. Y la pregunta se repite, regresando con lo que iniciamos este video. Entonces, ¿quién está pactando con estos grupos? ¿El presidente que está tratando de frenarles, de quitarles este negocio, o los panistas y la propia Xochitl Gálvez que están en contra de estas acciones, que quieren, por ayudar a sus intereses, a sus cuates de cuello blanco, pues llevarse también con estos grupos, ayudarlos para que sigan haciendo negocio en México y sigan causando la inseguridad que nos está azotando a los mexicanos? Pero bueno, así las cosas. Interesante la revelación que hace la consejería o el posicionamiento de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Otro tema más en el cual está embarrado Xochitl Gálvez. Yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en la emisión y nos vemos a la próxima con mucha más información.